Bienvenidos a un nuevo episodio de Drops of Science, el podcast multilingüe que les cuenta las últimas novedades y descubrimientos en ciencias naturales. La primera noticia de hoy nos lleva a Italia, entre los pequeños mamíferos que baten récords. Un estudio reciente realizado por la doctora Paniccia y colaboradores del Instituto para el Medio Ambiente Alpino de EURAC Research anunció el descubrimiento de la musaraña pigmea, Sorex minutus, en altitudes mucho más altas que las conocidas hasta ahora. Este diminuto mamífero, de entre 4 y 6,4 centímetros de largo, vive en ecosistemas húmedos como bosques, praderas y matorrales, donde la densa cobertura del suelo ofrece refugio y recursos alimentarios. Para apoyar su alto metabolismo, se alimenta muchas veces al día de presas de menos de 6 milímetros. Mientras tomaban muestras de invertebrados con trampas a caída en los Alpes orientales del Tirol del Sur, los investigadores encontraron un espécimen a 3.060 metros, cerca de la frontera con Suiza, y otros dos a 3.280 metros, en Valsenales. La excepcionalidad del descubrimiento no reside solo en la altitud, muy por encima de los 2.500 metros límite conocido hasta ahora, sino también en la edad de los animales y en los hábitats en los que fueron encontrados. En primer lugar, las 3 musarañas eran jóvenes, lo que sugiere que nacieron cerca de donde fueron encontradas, en lugar de haberse mudado desde elevaciones más bajas. Los hábitats alpinos estudiados están casi desprovistos de vegetación, dominados por rocas que ofrecen un refugio mínimo, aunque suficiente, contra los depredadores, el mal tiempo y las bajas temperaturas, muy diferentes del típico hábitat de la especie. Además, la dieta a estas altitudes podría variar, dado que las presas capturadas en trampas de caída y alimento potencial para la musaraña superaban los 10 milímetros. Los investigadores plantean la hipótesis de que las trampas no capturan todas las presas potenciales o que la dieta de la musaraña se adapta incluyendo parte de presas más grandes en lugar de presas enteras. Se necesitan más estudios para investigar más a fondo este aspecto. El descubrimiento abre nuevas preguntas, como por qué la especie se encuentra ahora en lo alto de las montañas. Entre las hipótesis planteadas por los investigadores se encuentran la ineficacia de las trampas tradicionales que pueden no activarse debido al pequeño peso de las musarañas, la escasez de estudios a tales altitudes y la influencia del cambio climático en la distribución de las musarañas. Una vez más, será clave realizar más investigaciones para encontrar respuestas. Nos trasladamos a Japón, a lo largo de la llanura aluvional del río Butokamabetsu, donde un grupo de investigadores de la Universidad de Hokkaido estudió cómo las comunidades acuáticas cambian a lo largo de las estaciones en un ecotono, es decir, la zona de transición entre aguas tranquilas, ambientes lénticos, y aguas corrientes, ambientes lóticos. En esta zona, de hecho, existen tantos canales de flujo continuo como canales paleolaterales que, dependiendo de las inundaciones y del gradiente de conectividad, pueden secarse o permanecer conectados al río principal durante periodos más o menos largos. Los estudiosos clasificaron los sitios en 4 categorías: fluidos, siempre conectados; tardíos o tempranos, conexiones estacionales; y sin flujo, nunca inundados. A continuación, analizaron 4 grupos faunísticos: plancton, bentos, peces y anfibios, en 3 épocas diferentes del año: primavera, verano y otoño, registrando la presencia de 2 especies de anfibios, 11 de peces, 3 órdenes de plancton y 48 familias de macroinvertebrados. Los resultados muestran que en primavera, especies como Inobius retardatus, Rana pírica y Limnephilide fueron fundamentales para diferenciar los hábitats sin flujo de los tempranos y tardíos. Sin embargo, con la llegada del verano, algunos grupos de insectos desaparecieron de los estanques, lo que marca un fuerte contraste con los sitios con flujo constante. En otoño, las diferencias entre cuencas menos conectadas se redujeron, mientras que factores locales como la profundidad y la temperatura del agua ganaron importancia. Según los científicos, la dinámica estacional de estos entornos fluviales depende de 2 factores principales: la conectividad hidrológica, que inmediatamente después de las inundaciones determina qué especies sobreviven y se dispersan, y las condiciones ambientales locales, que se vuelven decisivas especialmente en otoño.
Algunos animales lóticos corren el riesgo de encontrarse en verdaderas trampas ecológicas cuando se interrumpe el flujo, mientras que otros, como los peces, adoptan estrategias diferentes. Hay quienes completan todo su ciclo vital en los lagos y quienes los utilizan como viveros antes de pasar al río principal. Estos resultados subrayan la importancia de monitorear la variabilidad tanto espacial como temporal en los ecosistemas aluviales, especialmente en vista del cambio climático y las alteraciones del régimen hidrológico, para garantizar estrategias de conservación más efectivas. Pasamos ahora a Alemania, para hablar de Alan. No es una persona ni el nombre de un animal, sino que es el acrónimo de Artificial Light at Night, es decir, luz nocturna artificial. Este tipo de iluminación, muy extendida especialmente en las carreteras, contribuye significativamente a la disminución de los insectos y a menudo se pasa por alto en las estrategias de conservación del medio ambiente. La alternancia natural de luz y oscuridad es fundamental para el ritmo circadiano de todos los seres vivos. Una alteración de este equilibrio puede comprometer procesos vitales e influir en servicios ecosistémicos esenciales, como la fertilización nocturna de las plantas por los propios insectos. Un reciente estudio de la Universidad de Berlín comparó antiguas lámparas convencionales con nuevas lámparas LED blindadas, hechas a medida, instaladas en 3 zonas del sur de Alemania. Durante 55 noches de muestreo, repartidas en 2 años, se capturaron más de 400 himenópteros pertenecientes a 18 grupos diferentes. En particular, los investigadores centraron su atención en los insectos parasitoides, esos pequeños aliados naturales que ayudan a controlar las poblaciones de otros insectos. En 2021 se recolectaron 26 ejemplares, divididos en 22 especies, mientras que en 2022 el número ascendió a 80, revelando 46 especies diferentes. Además, se han identificado morfológicamente 88 especies de Lepidoptera, potenciales huéspedes de estos parasitoides. Los resultados pusieron de relieve una tendencia interesante. En las zonas donde permanecían las lámparas convencionales, la atracción de los parasitoides aumentó significativamente en el periodo posterior a la transformación, mientras que en los lugares equipados con nuevos LED y pantallas hechas a medida, el aumento fue mucho más limitado. Básicamente, las lámparas tradicionales siguen atrayendo un gran número de insectos, mientras que las nuevas, gracias a un diseño que limita la dispersión de la luz, reducen este efecto atractivo. Reducir la atracción de los parasitoides puede tener implicaciones positivas en los equilibrios ecológicos, en particular con respecto a las interacciones huésped-parásito y los procesos de control biológico. Si la luz artificial nocturna atrapa menos parasitoides, gracias a lámparas protegidas o distribuidas de forma más selectiva, estos insectos permanecen en su hábitat natural y continúan ejerciendo su función de control biológico sobre los lepidópteros, como las polillas. Los lepidópteros, a su vez, también tienen un importante impacto como polinizadores nocturnos. El estudio propone que la distribución optimizada de la luz pública se convierta en parte integral de las estrategias de mitigación de la contaminación lumínica, ayudando a preservar funciones ecológicas como el control biológico de plagas y limitando el impacto negativo que la contaminación lumínica tiene sobre las especies nocturnas y, en consecuencia, sobre todo el medio ambiente. La siguiente noticia nos lleva a las plantaciones de cacao, un cultivo esencial para millones de agricultores en los países tropicales y que impulsa una industria mundial de chocolate valorada en más de $100.000 millones al año. Con una demanda cada vez mayor, se vuelve esencial mejorar la producción de cacao sin expandir el cultivo y causar deforestación o utilizar una agricultura intensiva. De un nuevo estudio de la Universidad de Oxford realizado en Brasil, Ghana e Indonesia, que juntos representan alrededor de 1/3 de la producción mundial de cacao, se desprende cómo la polinización natural juega un papel clave, pero a menudo es insuficiente. Los científicos verificaron la eficiencia de la polinización natural comparándola con la polinización manual. Para ello, seleccionaron algunos campos de cacao asignándoles diferentes niveles de polinización manual, desde 0, es decir, solo natural, hasta 100%. Los resultados mostraron que, en promedio, solo alrededor del 17% de las flores reciben suficiente polinización natural para producir frutos. En particular, este porcentaje fue del 12% en Brasil, del 27% en Ghana y del 11% en Indonesia.
Cuando las flores fueron polinizadas 100% a mano, la producción aumentó significativamente en todas partes, lo que confirma que el cacao está limitado por la escasez de insectos polinizadores. La polinización manual, a gran escala, no es sostenible, ni económicamente ni socialmente. Por ello, los investigadores sostienen que es necesario mejorar el hábitat de los insectos polinizadores naturales para aumentar su presencia y eficacia. Por ejemplo, hay unos insectos y otros pequeños artrópodos, importantes polinizadores del cacao, pueden beneficiarse de la presencia de árboles de sombra y de la capa de hojas caídas en el suelo, que garantiza humedad y nutrición. Además, las temperaturas demasiado altas durante la época calurosa del año reducen el rendimiento de las plantas, por lo que plantar árboles de sombra puede mitigar estos efectos negativos. Los autores sugieren un manejo sustentable que favorezca a los polinizadores naturales, proteja el suelo y mantenga condiciones climáticas óptimas en las plantaciones de cacao, asegurando así altos rendimientos sin expandir los cultivos y amenazar la biodiversidad. Quedémonos entre las plantas para hablar de rupia, plantas acuáticas presentes en los humedales de todo el mundo. Estas plantas son extremadamente tolerantes a la salinidad, crecen rápidamente y colonizan ambientes que serían demasiado extremos para otras angiospermas acuáticas. En Europa se han identificado dos especies principales, Rupia marítima y Rupia spiralis. Sin embargo, existe una tercera llamada Rupia drepanensis, que, lamentablemente, muchas veces ha sido confundida con alguna de las otras dos, siendo tratada erróneamente como sinónimo a pesar de ser una especie distinta. Rupia drepanensis se distribuye escasamente por todo el Mediterráneo y a lo largo de la costa atlántica adyacente, pero debido a la confusión con especies similares, su distribución real aún no está bien definida. El mayor número de presencias se registró en la península ibérica. Sin embargo, aquí la especie se encuentra en declive debido a la contaminación y cambios hidrogeológicos que afectan seriamente su hábitat. La situación se ve agravada por el corto periodo de tiempo disponible para su reproducción, entre finales de la primavera y principios del verano. Además, las altas temperaturas y la eutrofización de los humedales comprometen aún más su capacidad reproductiva, hasta el punto de que en algunos lugares históricos ahora parece estar extinto. De hecho, en Portugal ha sido clasificado como en peligro crítico y considerado probablemente extinto a nivel regional. Sin embargo, un descubrimiento reciente realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Algarve y el Centro Oceanográfico de Murcia aporta nuevas esperanzas para esta especie. Cerca de Praia dos Cavacos, Portugal, se identificó una población de rupia con características morfológicas similares a Rupia drepanensis. Los estudiosos recolectaron muestras y gracias a la secuenciación del ADN se confirmó que esta es precisamente la especie que ahora se considera perdida en esta región. Los análisis moleculares demostraron que la población portuguesa es genéticamente idéntica a las poblaciones de referencia ya conocida, en particular la de Sicilia y España. En Portugal, la especie se encontró en un hábitat extremadamente restringido, dentro de un estanque temporal y estacional que se forma en una pradera durante los periodos de inmersión. Este descubrimiento conduce a la expansión del área de distribución de la especie, ya que la población portuguesa representa el límite occidental de la distribución europea. Con esto concluimos el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.